Esa noche, lo único que repetía en mi cabeza era que había cometido un error al aceptar aquella cita a ciegas. El restaurante olía a dinero, a pinos de Navidad y a promesas que no estaban hechas para gente como yo. Mientras las parejas reían con sus copas de vino y postres caros, yo solo miraba el reloj y pensaba en irme. Llevaba 2 años arrastrando el peso de una traición que me había roto por dentro y por fuera. Mi exnovia Emma y mi socio destrozaron al mismo tiempo mi relación, mi negocio y mi confianza en las personas. Esa noche solo quería pasar desapercibido en la mesa 7 del Salón Magnolia, cumplir con el favor a mi amigo y desaparecer. Pero bastó mirar 3 mesas más allá para entender que nada sería normal desde ese momento. Porque allí, sentada sola en un vestido azul marino, con la mirada perdida en el teléfono, estaba la madre de mi ex. Y el destino, o la locura, me empujaron a hacer algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de que te cuente lo que hice, te invito a quedarte hasta el final, dejar tu me gusta y suscribirte al canal, porque esta historia parece imposible, pero pudo pasarle a cualquiera. Tyler, mi amigo, insistió durante semanas en que ya era hora de volver a salir con alguien. Según él, unos meses de duelo eran suficientes para cualquiera, aunque no fuera él quien encontró a su novia con su socio. Acepté la cita a ciegas con su prima más por cansancio que por entusiasmo, solo para que dejara de insistir. El Salón Magnolia era el tipo de lugar donde las servilletas cuestan más que mi almuerzo semanal. Manteles blancos impecables, velas que parecían obras de arte y camareros que olían a propina cara. Yo llevaba una camisa que había usado en entrevistas de trabajo, intentando parecer un hombre que aún tenía futuro. Miré el mensaje de Tyler en el móvil: te va a encantar, te juro que es perfecta para ti. Pero Tyler también pensó que hacer una dieta detox en diciembre era buena idea, así que su criterio era dudoso. Cuando el reloj marcó las 7:18, mi cita llevaba 18 minutos de retraso y mi paciencia estaba casi agotada. Una parte de mí deseaba que nunca apareciera, para poder escapar sin dañar a nadie más que a mí mismo. Bajé la mirada hacia el vaso de whisky que apenas había tocado, sintiendo el ardor solo con imaginar el trago. 2 años antes, yo mismo habría pedido vino caro y postre sin mirar el precio en la carta. Tenía un socio, un plan de expansión y una relación que pensaba llevar al altar algún día. Todo eso se derrumbó en una noche que aún podía oler, ver y escuchar con precisión dolorosa. Desde entonces, cada salida, cada invitación, me parecía un recordatorio de lo que había perdido. Ir a una cita a ciegas en un restaurante caro se sentía como una broma de mal gusto del universo. Miré alrededor intentando distraerme, estudiando las parejas que parecían vivir en una realidad diferente a la mía. Algunas reían demasiado alto, otras se miraban como si fueran los únicos en la sala. Pensé que tal vez el problema no era Emma ni Derek, sino yo por seguir creyendo en el amor. Fue justo en ese intento de distracción cuando la vi por primera vez esa noche. 3 mesas más allá, en la mesa 12, una mujer estaba sentada sola frente a una copa vacía. Su vestido azul marino contrastaba con la palidez de su rostro, iluminado por la pantalla del teléfono. Tardé unos segundos en reconocerla, como si mi mente se negara a aceptar lo obvio. Pero no había duda, aquella mujer era Margaret Hayes, la madre de Emma, mi exnovia. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyar las manos en la mesa para estabilizarme. No la veía desde la ruptura, desde aquella llamada incómoda en la que intenté justificar mi desaparición. Durante 2 años, Margaret me había tratado mejor que muchos miembros de mi propia familia. Siempre había helado en su casa porque sabía que me recordaba a mi abuela. Recordaba cómo escuchaba mis sueños sobre abrir una cafetería como si fueran proyectos serios, no fantasías. Y ahora estaba allí, sola, en un restaurante caro, como si algo en su vida también se hubiera roto. La imagen me descolocó por completo, como si el pasado hubiera decidido sentarse en mi mismo espacio. Intenté decirme que no era mi asunto, que ella tenía su vida y yo la mía. Pero había algo en su postura encogida, en la forma en que sujetaba el teléfono, que no encajaba con la Margaret que conocía. Ella siempre había sido de esas personas que llenaban una habitación con su energía apenas entrar. Solía reír con facilidad, moverse como si supiera exactamente quién era y dónde estaba.
Aquella noche, sin embargo, parecía pequeña, nerviosa, casi transparente entre tanto lujo. Mi cita a ciegas pasó a segundo plano de manera automática, como si hubiera dejado de existir. De repente, la única historia que importaba en esa sala era la de la mujer sola en la mesa 12. Y aunque todavía no lo sabía, todo lo que hice después nació de esa sensación de injusticia. De esa certeza incómoda de que algo, para ella, también se había roto demasiado pronto. Mientras intentaba decidir si me levantaba a saludarla o fingía no haberla visto, apareció un camarero en su mesa. Llevaba una botella de champán en las manos, con una sonrisa de ceremonia ensayada para noches especiales. Pude escuchar su voz desde la mesa 7, como si el restaurante entero se hubiera vuelto más silencioso. Cortesía de su cita, señorita, anunció, como si estuviera narrando una escena romántica frente a todos. Margaret alzó la vista, con una confusión evidente en los ojos, y luego miró de nuevo su teléfono. Incluso desde la distancia, vi cómo el color abandonaba su rostro en cuestión de segundos. En realidad, él no va a venir, dijo, con la voz quebrándose en la última palabra. Sus dedos buscaron desesperados la cartera, como si pagar el agua fuera la única dignidad que podía conservar. El camarero se disculpó demasiado alto, como si quisiera que cada mesa fuera testigo de aquella historia. Y en un parpadeo, Margaret dejó de ser una mujer esperando una cita para convertirse en la que fue plantada. En las mesas cercanas, las miradas empezaron a girar en su dirección como agujas de brújula descontroladas. Algunas personas intentaron fingir indiferencia, pero susurros y miradas de reojo las delataban. Vi a una mujer murmurar algo a su acompañante mientras la miraba con una mezcla de lástima y juicio. Detrás de ella, un hombre mayor me miró, se encogió de hombros y sonrió con condescendencia. Como si todo aquello fuera una especie de chiste universal sobre las mujeres y sus expectativas. Los hombros de Margaret se encogieron, sus manos temblaban mientras contaba billetes con torpeza. Yo conocía parte de la historia que la había traído hasta allí, aunque ella no supiera que yo la recordaba. Sabía que el año anterior había finalizado su divorcio después de que su marido la dejara por alguien más joven. Sabía que había bajado mucho de peso por el estrés, que tuvo que vender la casa que tanto amaba. Emma me había contado todo eso en medio de una de nuestras últimas peleas, usándolo como arma arrojadiza. En aquel entonces, ella me gritó que yo no entendía lo que era un corazón verdaderamente roto. Que mis quejas sobre el trabajo y el negocio eran nimiedades frente al dolor de su madre. Tal vez entonces no lo entendía, pero viendo a Margaret en la mesa 12, lo comprendí de golpe. La vi intentar mantener la dignidad mientras la sala la etiquetaba en silencio como la fracasada de la noche. Vi cómo su deseo de desaparecer casi se materializaba en sus ojos húmedos y en su espalda encorvada. Mi propio vaso de whisky seguía intacto, pero sentí el ardor subirme por la garganta, hecho de rabia. No era solo empatía por la madre de mi ex, era algo más, una necesidad de corregir una injusticia flagrante. Devolverle un poco del respeto que le estaban arrancando con cada mirada, con cada susurro. Recordé la sopa que me llevó cuando tuve gripe en Navidad, la defensa que hizo de mis sueños ante su exmarido. Y de repente, quedarme sentado viendo cómo se derrumbaba no era una opción que pudiera soportar. Mis dedos fueron a mi cartera casi sin que yo lo decidiera de forma consciente. Allí, detrás de una tarjeta de gimnasio caducada, estaba el anillo de mi abuela. Oro blanco, un diamante pequeño, nada espectacular a los ojos del mundo, pero infinito para mí. Mi abuela me lo dejó con una nota que decía, dáselo a alguien que te haga creer de nuevo en la magia. Lo había llevado encima durante 3 años sin saber para quién estaba destinado ni cuándo lo usaría. Nunca imaginé que lo sacaría del bolsillo para una escena como aquella, en medio de un restaurante lleno. Mientras Margaret se levantaba, lista para pagar su agua y huir del lugar, yo ya estaba de pie también. Sabía que lo que estaba a punto de hacer rozaba la locura, y tal vez la crueldad si salía mal. Tyler pensaría que había perdido la cabeza, y Emma sin duda acabaría enterándose por alguien. Pero en ese instante, todo eso pesaba menos que la imagen de Margaret intentando escapar hecha pedazos. Margaret estaba guardando su cartera en el bolso cuando me deslicé en la silla frente a ella. Durante un segundo,
el tiempo pareció detenerse y su rostro se congeló entre sorpresa y desconcierto. Jason, susurró, como si el nombre le hubiera salido de lo más profundo del estómago. No nos veíamos desde la ruptura con Emma, desde ese vacío que dejó más preguntas que respuestas. Sus ojos recorrieron mi rostro, buscando quizá alguna explicación lógica a mi presencia allí. Antes de que pudiera preguntarme nada, me incliné hacia adelante y hablé con voz suficientemente alta. Margaret, lo siento muchísimo por llegar tarde, el tráfico desde el centro estaba imposible esta noche. Noté cómo varias cabezas se giraban automáticamente en nuestra dirección, captando cada palabra. Ella abrió la boca, cerró los labios, volvió a abrirlos, completamente perdida en aquella escena absurda. Jason, no entiendo, tú no eres mi cita, yo estaba esperando a un tal Robert del club de lectura. Por dentro, mi mente ardía con la misma frase, esto es una locura monumental, detente ya. Por fuera, en cambio, respiré hondo y alargué la mano hasta tomar la suya encima de la mesa. Sentí cómo se tensó al contacto, pero no retiró los dedos, atrapada entre la vergüenza y la sorpresa. Lo que dije a continuación no era tanto para ella como para los que seguían observando de reojo. Lo sé, todo esto suena confuso ahora, pero te prometo que en un minuto todo va a tener sentido. Solo confía en mí un momento, añadí en voz más baja, buscando su mirada con desesperación. Sus ojos recorrieron el restaurante, notando los móviles, los cuchicheos, las miradas detenidas en ella. Podía ver la batalla en su rostro, dignidad herida, orgullo, miedo a hacer el ridículo otra vez. Jason, ¿qué estás haciendo?, murmuró entre dientes, intentando mantener la compostura. En lugar de responder, me levanté de golpe, arrastrando la silla con un chirrido que hizo callar la sala. El silencio cayó sobre el salón Magnolia como si alguien hubiera apagado el sonido de una película. Sentí el corazón golpearme en el cuello mientras me arrodillaba entre las dos mesas, frente a ella. Todo lo que en otro momento habría planeado, ensayado y dudado, esta vez salió como un impulso puro. Saqué el anillo de mi abuela del bolsillo y lo levanté lo suficiente para que todos pudieran verlo. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par, pasando del desconcierto al horror y luego al bloqueo absoluto. Dios mío, ¿qué estás haciendo?, susurró, solo para mí, con una mezcla de pánico y súplica. Inventando una salida para ti, respondí en voz muy baja, sin apartar la mirada de la suya. Solo sigue el juego, por favor, luego te lo explico todo, pero no mereces salir de aquí humillada. Después elevé la voz para que el salón entero pudiera escuchar el resto de aquella locura. Margaret Hayes, empecé, sintiendo como cada mirada se clavaba en nosotros como reflectores. Llevo semanas planeando esta noche, queriendo que todo fuera perfecto para ti, continué, improvisando. Pero sentado aquí, mirándote, me doy cuenta de que la perfección no importa tanto como pensaba. Lo único que importa es que no puedo imaginar un solo día más de mi vida sin ti a mi lado. La mitad del restaurante quedó con la boca entreabierta, la otra mitad ya tenía el móvil grabando la escena. Las manos de Margaret temblaban sobre su regazo, oscilando entre apartar el anillo o dejar que todo siguiera. Jason, estás completamente loco, mi hija fue tu novia, esto no tiene ningún sentido, murmuró asustada. Lo sé, es una locura, acepté, aún en voz baja, con los ojos clavados en los suyos. Pero ahora mismo la única historia que todos van a recordar es esta, no la del hombre que no vino. Por favor, solo di que sí, después aclaramos lo que sea necesario, pero no dejes que te recuerden por ser plantada. La vi tragar saliva, mirar a su alrededor y sentir el peso de 50 desconocidos esperando su respuesta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran diferentes a las de hacía unos minutos, más complejas. Había miedo, pero también una chispa de algo parecido a gratitud, incredulidad y cansancio acumulado. El camarero que antes había anunciado el champán se quedó inmóvil cerca de la cocina, observando fascinado. La pareja que había susurrado sobre ella sujetaba ahora el móvil con ambas manos, sin pestañear. Una mujer en la barra tenía la mano sobre la boca, como si estuviera viendo la escena final de una película. Estás completamente fuera de tu juicio, susurró Margaret, con la voz hecha pedazos.
Durante un segundo creí que iba a levantarse y marcharse, dejando el anillo en el aire. En cambio, respiró hondo, cerró los ojos, y cuando los abrió, pude ver que ya había tomado una decisión. Sí, dijo, y la palabra salió temblorosa, frágil, pero lo bastante fuerte para que la sala la escuchara. Jason, sí, aceptaré casarme contigo, añadió, forzando una sonrisa que no alcanzaba todavía sus ojos. El restaurante estalló en aplausos, risas emocionadas y exclamaciones como si hubieran presenciado un milagro. Yo deslicé el anillo en su dedo, sorprendido de que encajara casi a la perfección, como un guiño del destino. La levanté de la silla y la abracé con fuerza, parte actuación, parte necesidad real de sostenerla. Cerca de su oído, susurré rápido, lo siento, sé que esto es una locura, pero no podía dejarte salir así. Siempre fuiste familia para mí, incluso después de Emma, y no merecías ser la burla de esta sala. Ella rodeó mi espalda lentamente con los brazos, devolviendo el abrazo para los espectadores. Acabas de pedirle matrimonio a la madre de tu exnovia delante de todos, murmuró. Emma va a perder la cabeza cuando se entere, y con razón, añadió con amarga lucidez. El problema es que ahora esto está grabado desde todos los ángulos posibles, respondí, intentando bromear. Y en el fondo, los dos sabíamos que aquella decisión improvisada acababa de atarnos de una forma que ninguno esperaba. El camarero reapareció en cuestión de segundos, esta vez con la botella de champán en alto y una sonrisa enorme. Felicidades. Esta botella ahora corre por cuenta de la casa, anunció, encantado con el giro de la historia. La gente empezó a brindar desde otras mesas, algunos enviaron postres como regalo para la pareja comprometida. Una mujer que no conocíamos se acercó pidiendo una foto, repitiendo que era el momento más romántico del año. Margaret sonreía para cada foto, inclinaba la cabeza, dejaba que yo la rodeara con el brazo para la cámara. Pero bajo mis dedos podía sentir la rigidez de sus hombros, tensos como cuerdas a punto de romperse. Cuando por fin los aplausos se apagaron, volvimos a sentarnos en la mesa 12 tratando de recuperar el aliento. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló, como si el silencio fuera lo único que podía sostenernos. Empieza a explicar, dijo al fin Margaret, con voz baja pero firme, sin quitar la vista del anillo. Y por favor, que la explicación sea mejor que, me dio un impulso. Tomé aire, apoyando los codos en la mesa como si estuviera a punto de confesar un crimen, porque así se sentía. Yo estaba en la mesa 7, esperando una cita que nunca llegó, empecé, sin adornos ni excusas. Te vi allí, sola, y escuché al camarero decir que tu cita no venía, delante de todos. Vi cómo te miraban, cómo susurraban, y simplemente, no pude quedarme sentado mirando. Le conté que llevaba el anillo de mi abuela siempre conmigo, esperando una historia que lo mereciera. Le confesé que lo que hice fue una mezcla de impulso, rabia y ganas de devolverle un poco de dignidad. Pensé que era mejor que te recordaran como la mujer a la que le hicieron una proposición loca, dije. Y no como la mujer que fue plantada por un tipo que ni siquiera tuvo el valor de venir. Margaret cerró los ojos un momento, como si estuviera midiendo el peso real de mis palabras. ¿Y en algún punto de ese plan consideraste que mi hija es tu exnovia?, preguntó con ironía cansada. Sí, lo pensé, admití, sin intentar mentir porque ya habíamos cruzado todas las líneas posibles. Pero en ese momento, Emma estaba en el último lugar de mi lista de preocupaciones. No estaba pensando en ella, ni en lo que diría, solo en lo que estaba pasando contigo ahí delante. Ella giró el anillo en su dedo, observándolo como si fuera un símbolo de algo que aún no sabía nombrar. El problema, Jason, es que nada de esto se va a quedar aquí dentro, señaló, mirando los móviles. Esos videos ya deben estar subidos a todas las redes sociales que existen, y eso tiene consecuencias. Asentí, porque sabía que tenía razón, incluso yo había visto ya un par de pantallas grabando en vertical. Lo sé, respondí, pero si tú quieres, mañana mismo podemos decir que fue todo una locura mía. Que te sorprendí, que no sabías nada, que no estás comprometida conmigo ni con nadie. Yo cargaría con la culpa de todo, con tal de que no tengas que soportar esta presión.
Margaret apoyó los antebrazos en la mesa, inclinándose hacia mí con una expresión más cansada que enfadada. De alguna forma, Jason, ya estamos los dos dentro de esto hasta el cuello, dijo con amarga claridad. Si mañana salimos a desmentirlo, ¿qué crees que van a decir? Que una mujer divorciada fue utilizada para un show barato. Quedaré como la tonta dos veces, la que fue plantada y la que aceptó una farsa por lástima. Sus palabras me atravesaron porque resumían justo lo que yo quería evitar con mi acto impulsivo. Ella siguió hablando, más para sí misma que para mí, analizando la situación como un tablero de ajedrez. La única diferencia es que historia termina dominando, la humillación o la locura romántica. Nos quedamos allí, en medio del restaurante más elegante de Richmond, atrapados en un evento que no habíamos planeado. Y aunque aún no lo sabíamos, esa noche no era el final de nada, sino el comienzo de una mentira muy complicada. Una mentira que, paso a paso, empezaría a transformarse en algo inquietantemente parecido a la verdad. A las 8:47 de la mañana siguiente, mi teléfono vibró con tanta insistencia que pensé que era una emergencia real. En la pantalla, el nombre de Margaret apareció acompañado de una avalancha de notificaciones de redes sociales. Cuando llegué a mi cafetería, Riverside Coffee, ella ya estaba allí, sentada en la mesa junto a la ventana. Llevaba un suéter sencillo y vaqueros, muy distinta de la imagen elegante de la noche anterior. Su móvil estaba sobre la mesa, mostrando nuestro compromiso una y otra vez en la pantalla. El contador de visualizaciones parecía una broma, más de 2 millones en menos de 12 horas. Me senté frente a ella sin saber si reír, disculparme otra vez o simplemente pedirle café y silencio. Margaret deslizó el dedo y abrió sus mensajes, mostrándome una lista interminable de notificaciones. Diana me llamó 6 veces antes de que despertara, dijo, mencionando a su amiga. Quiere organizarnos una fiesta de compromiso el próximo fin de semana. Tyler me escribió para felicitarme, continuó, con una sonrisa incrédula y cansada. Ni siquiera sé cómo consiguió mi número, pero al parecer está encantado con tu jugada. Luego abrió un correo de un programa local llamado Buenos Días, Richmond, invitándonos al show matinal. Querían recrear la escena, hablar de amor después de tiempos difíciles y hacer de nosotros un especial navideño. Mi estómago se encogió mientras leía, entendiendo que aquella historia había saltado la barrera de lo digital. Mi socio me llamó esta mañana para preguntarme por qué se enteró de mi compromiso por las redes, dije. Los clientes entran preguntando por mí, prometida, como si esto fuera un evento oficial de la ciudad. Nos quedamos en silencio unos minutos, cada uno revisando mensajes, comentarios y compartidos sin parar. Había felicitaciones llenas de corazones y lágrimas, y también bromas sobre guión de película romántica. Lo que ninguno de los dos encontraba era una salida sencilla que no destruyera la dignidad de alguno. Tenemos 2 opciones, dije al fin, rompiendo el silencio pegajoso del café vacío. 1. Contamos la verdad ahora mismo, explicamos que te plantaron y que yo improvisé algo loco para ayudarte. Eso te mostrará vulnerable 2 veces, a ojos de todos, y a mí como un idiota impulsivo que se mete donde no debe. 2. Mantenemos esta historia durante unas semanas, dejamos que el ruido baje y luego anunciamos una separación tranquila. Diremos que nos dimos cuenta de que no funcionaba, que todo fue demasiado rápido, sin drama ni escándalo mayor. Margaret giró el anillo en su dedo, y fue ahí cuando me di cuenta de que seguía llevándolo puesto. Podría habérselo quitado durante la noche, guardarlo en cualquier cajón, pero no lo hizo. Si decimos la verdad ahora, quedaré como alguien digno de pena, no de respeto, dijo con la voz quebrándose. La mujer abandonada por una cita, rescatada por lástima, y luego exhibida como una anécdota viral. Pero si seguimos fingiendo, estamos construyendo una mentira enorme que implica a tu familia, a la mía y a Emma. Sabía que tenía razón en ambos escenarios, los finales fáciles no existían en esta historia. Lo único que se me ocurre es ponerle fecha de caducidad a la mentira, sugerí, más como propuesta que como plan. Mantenemos el compromiso hasta después de Año Nuevo, 3 semanas de teatro controlado. Luego contamos que no funcionó, que fue demasiado intenso, que decidimos separarnos en buenos términos.
De ese modo, la historia principal será el romanticismo y no la humillación o el engaño. Margaret miró por la ventana, donde todavía no pasaba nadie a esa hora de la mañana. Podía ver en su expresión que estaba calculando no solo consecuencias, sino también su propia capacidad emocional. 3 semanas, repitió al fin, como probando el peso de esas palabras en la boca. Navidad, Año Nuevo, cenas familiares, celebraciones, todo con esta historia encima. Alargué la mano, ofreciéndole un apretón como si cerráramos un trato comercial, para hacerlo menos íntimo. 3 semanas de compromiso falso con la madre de mi exnovia, bromeé, intentando aligerar la atmósfera. Probablemente lo más extraño que voy a hacer en toda mi vida. Para mi sorpresa, Margaret soltó una pequeña risa, corta pero auténtica, como si algo en ella se hubiera aflojado. Para mí, anoche fue la primera vez en 2 años que sentí algo diferente a soledad o rabia, confesó. Así que, por absurdo que suene, gracias, incluso si esto es una completa locura. Pasamos la siguiente hora detallando nuestra historia oficial para familiares y amigos cercanos. Diríamos que nos habíamos reencontrado semanas atrás, que empezamos a hablar y que la conexión fue inesperada. Mantendríamos el hecho de que yo había salido con Emma en el pasado, porque era imposible borrarlo. Pero añadiríamos que siempre hubo una chispa de respeto y cariño entre nosotros que nunca cruzó ninguna línea. Mientras escribíamos esa versión ficticia de nuestra historia, ninguno de los dos imaginaba en qué se convertiría. Los días siguientes a nuestro pacto se sintieron como caminar sobre hielo delgado, brillante pero peligroso. Decidimos rechazar discretamente las invitaciones de televisión y de periódicos, respondiendo con correos educados pero firmes. No queríamos alimentar el fuego mediático, solo controlar el daño hasta que el ruido se apagara por sí solo. Aún así, el video seguía compartiéndose, y cada vez que abríamos el móvil aparecían nuevos comentarios y corazones. Para los desconocidos, éramos la pareja de cuento de Navidad, la prueba viviente de las segundas oportunidades. Para nosotros, en cambio, seguíamos siendo 2 personas intentando sostener una mentira sin romperse por dentro. Empezamos a ensayar nuestra versión de la historia, donde supuestamente nos reencontramos, como habíamos sentido la chispa. Repetíamos anécdotas inventadas tantas veces que casi comenzaban a sonar reales cuando las contábamos en voz alta. Cada mensaje de felicitación era una mezcla de halago y recordatorio de que el engaño crecía con cada enhorabuena. Pero también, sin que lo admitiéramos, era una excusa para estar en contacto todos los días, más allá del acuerdo inicial. La primera prueba real llegó con las invitaciones a pequeñas reuniones y cenas navideñas de amigos y conocidos. Acudimos juntos a una fiesta donde todos querían escuchar la historia del compromiso improvisado directamente de nosotros. Contamos la versión pulida de los hechos, omitiendo la humillación inicial y adornando la parte emocional para que sonara romántica. La gente reía, se emocionaba, preguntaba detalles, quería saber qué habíamos sentido cuando yo me arrodillé en el restaurante. Margaret sonreía con una elegancia tranquila, completando mis frases, añadiendo pequeños detalles verosímiles que me sorprendían. Yo asentía, la miraba a los ojos en los momentos clave, como si todo aquello hubiera sido cuidadosamente planeado desde el principio. Terminábamos cada relato con la misma frase ensayada, hablando de tiempos difíciles y segundas oportunidades inesperadas. En esas reuniones era fácil olvidar que habíamos llegado allí por un acto desesperado de último minuto. Lo difícil venía después, cuando nos quedábamos a solas y el silencio caía entre nosotros, pesado y sincero. Era entonces cuando nos mirábamos con una mezcla de vergüenza compartida y una extraña camaradería que crecía sin permiso. A fuerza de cumplir con apariciones sociales, empezamos a pasar más tiempo juntos de lo estrictamente necesario para mantener la fachada. Nos escribíamos para coordinar horarios, ropa, respuestas, pero las conversaciones terminaban derivando en cosas más personales. Ella me contaba anécdotas de su trabajo en el museo, de exposiciones que la habían marcado, de cuadros que no podía olvidar. Yo le hablaba de la cafetería, de los problemas con la renta, de los clientes fieles que me sostenían en los peores meses. Con el tiempo, sus mensajes dejaron de ser solo logística del noviazgo y empezaron a incluir bromas, preguntas, preocupaciones reales.
Yo también dejé de verla únicamente como la madre de Emma y comencé a verla como Margaret, una mujer con vida propia. En cada encuentro, la línea entre actuación y autenticidad se volvía un poco más borrosa y peligrosa para ambos. Había momentos en los que su mano buscaba la mía por costumbre frente a los demás y luego no la soltaba enseguida. Otros en los que su risa salía tan natural que era imposible creer que todo era un simple acuerdo de 3 semanas. Sin darnos cuenta, el compromiso falso había empezado a construir recuerdos verdaderos, difíciles de deshacer al llegar enero. Pero la vida no se detiene para que uno ordene sus emociones, y pronto llegó una fecha que ninguno de los dos esperaba compartir. El 23 de diciembre amaneció gris, y yo conduje hasta el cementerio de Oakwood para visitar la tumba de mi abuela. Era el aniversario de su muerte, y cada año iba a hablarle de mi vida, de mis fracasos y pequeños logros, como si aún me escuchara. Mientras le contaba, en voz baja, la historia absurda del compromiso con Margaret, escuché pasos sobre la grava detrás de mí. Al girarme, la vi caminando con un ramo de flores en la mano, deteniéndose sorprendida al reconocerme junto a la lápida. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, extrañada, como si el mundo fuera demasiado pequeño de repente. Le expliqué que estaba visitando a la familia, y ella señaló hacia una colina cercana, diciendo que su madre estaba enterrada allí. 5 años llevaba yendo al mismo lugar, el mismo día, a sentarse bajo un arce que yo jamás había notado antes. De pronto, el compromiso falso quedó en segundo plano, y solo quedábamos 2 personas compartiendo un día de duelo. Ella preguntó si podía sentarse un rato conmigo, y la respuesta me salió tan natural que casi me dio miedo lo fácil que fue decir sí. Nos sentamos en el césped húmedo, uno al lado del otro, frente a la lápida de mi abuela, sin necesidad de fingir nada. El aire olía a tierra fría y flores marchitas, un contraste brutal con el restaurante perfumado de la noche del compromiso. Al principio hablamos poco, cada uno enredado en sus propios recuerdos, en nombres y voces que ya no estaban. Poco a poco, sin embargo, la conversación empezó a fluir hacia historias concretas, casi como si estuviéramos presentando a nuestras familias. Le conté cómo mi abuela había trabajado en 2 empleos para criarme después de la muerte de mis padres en un accidente. Como nunca me hizo sentir una carga, aunque ahora entendiera el cansancio en sus manos cuando lavaba los platos. Margaret, por su parte, habló de su madre Eleanor, que le enseñó a hornear y a detectar las penas silenciosas en el rostro de los demás. Dijo que Eleanor siempre decía que el carácter de una persona se medía por lo que hacía cuando nadie miraba. Al oír eso, pensé en el anillo, en el impulso de ponerme de rodillas, y en cómo mi abuela se habría reído y reprobado a la vez. Por primera vez desde que todo empezó, la historia del restaurante no parecía solo una farsa, sino el eco distorsionado de ese legado. Cuando el frío empezó a calarse en los huesos, Margaret sugirió que buscáramos un lugar para comer algo caliente. Terminamos en un diner antiguo llamado Pete's Place, con olor a café quemado y panqueques que nunca salían del menú. Nos sentamos en un reservado de cuero gastado, rodeados de fotos en blanco y negro de la ciudad en otros tiempos. El ambiente era tan sencillo y honesto que resultaba imposible seguir hablando como actores de una comedia romántica viral. Entre hamburguesas y papas fritas, la conversación se desvió hacia temas que habíamos evitado desde el principio. Ella preguntó por qué había dejado realmente la sociedad con Derek, sabiendo que Emma contaba una versión suavizada. Respiré hondo y decidí que, si ya habíamos compartido el cementerio, lo mínimo era compartir también la verdad entera. Le conté cómo los había encontrado juntos en el armario de suministros durante la fiesta de Navidad de la empresa. Cómo, en 30 segundos, se habían derrumbado mi relación, mi negocio y mi confianza en ambos, sin posibilidad de reconstrucción. Mientras hablaba, vi en su cara pasar la sorpresa, la ira, la tristeza y, finalmente, una culpa que no tenía por qué cargar. Emma me dijo que simplemente se habían distanciado, que fue mutuo, murmuró, apartando la vista hacia la ventana. Había dolor en su voz, no solo por lo que le había hecho su hija, sino por haber vivido engañada también ella. Se disculpó por no haberme buscado después de la ruptura, por haber elegido el silencio por lealtad a Emma. Yo le dije que lo entendía, que nadie recibe un manual para ser madre cuando su hija se convierte en la villana de otra historia.
El perdón entre nosotros no se vistió de grandes frases, sino de pequeños silencios cómodos que no habíamos compartido antes. En ese reservado del diner, la relación dejó de ser la de exnovio y madre de la ex, y se transformó en algo diferente. No en romance todavía, sino en una especie de alianza entre dos personas que habían sido dañadas por las mismas manos. Margaret me escuchaba sin interrumpir, sin justificar a Emma, sin intentar minimizar lo que yo había vivido. Esa forma de escuchar era nueva para mí, y me di cuenta de que la necesitaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Cuando salimos de Pete's Place, el pacto de 3 semanas ya no era solo un teatro, sino una estructura que sostenía algo real. La Navidad se acercaba a toda velocidad, y con ella las obligaciones familiares que ningún compromiso, falso o real, podía evitar. Unos días antes de Nochebuena, Margaret me llamó con voz tensa para decirme que su hermana Rebecca quería conocerme mejor. Rebecca, según me explicó, era el tipo de persona que olía las mentiras como otros huelen el humo, y no se conformaba con medias verdades. Acepté ir a cenar a casa de Margaret en Nochebuena, aunque el nudo en mi estómago crecía cada vez que miraba el calendario. Sabía que no solo tendría que convencer a Rebecca, sino demostrar a Margaret que yo no era una carga más en su vida. La noche de la cena, llegué con una botella de vino y un discurso mentalmente ensayado sobre amores inesperados y segundas oportunidades. Rebecca abrió la puerta con los brazos cruzados, mirándome de arriba abajo como si fuera un sospechoso en un interrogatorio policial. «Así que estás comprometido con mi hermana después de una sola noche», dijo, sin siquiera invitarme a entrar todavía. «Estoy tratando de decidir si esto es destino o estupidez», añadió, con una franqueza que me dejó sin respuesta inmediata. Detrás de ella, Margaret apareció pidiéndole que fuera amable y me hizo pasar, como si ya me estuviera defendiendo antes del juicio. La mesa estaba puesta con esmero, con velas rojas y detalles navideños que hablaban de años de tradiciones familiares. Rebecca vigilaba cada gesto como si tomara notas mentales para un informe final sobre mi carácter y mis intenciones. Entre bocado y bocado, lanzaba preguntas afiladas disimuladas como conversación casual, pero cargadas de sospecha. Quiso saber cómo nos habíamos reencontrado exactamente, qué había sentido yo al ver a Margaret, por qué todo había sido tan rápido. Me aferré a la versión oficial que habíamos construido, hablando de encuentros fortuitos, conversaciones largas y conexiones inesperadas. Margaret intervenía de vez en cuando, recordando pequeñas atenciones que yo había tenido cuando salía con Emma. Mencionó la vez que le arreglé el ordenador sin cobrar nada, o cuando le llevé sopa cuando estaba enferma. Rebecca escuchaba, sin mostrarse completamente convencida, pero tampoco logrando desmontar la historia al momento. En el fondo, lo que yo decía no era una mentira completa, muchas de esas cosas habían pasado, solo que en otro contexto. La dificultad era que ahora las atábamos a un compromiso que había nacido de la forma más absurda posible. En un momento de la cena, Rebecca mencionó la cafetería y preguntó con tono neutro cómo iba el negocio. Era el tipo de pregunta que la gente hace por cortesía, pero en su voz había un subtexto de evaluación práctica. Respondí que la cafetería iba más o menos, que como todo negocio nuevo tenía meses buenos y otros difíciles. Me guardé para mí el detalle del atraso en el alquiler y el aviso de desalojo que dormía en un cajón de mi escritorio. No quería que pensara que usaba a Margaret como tabla de salvación financiera, aunque ese miedo ya rondaba en mi propia cabeza. Después de la cena, mientras Margaret recogía los platos, Rebecca me acorraló en la cocina, lejos del ruido del comedor. Se acercó lo suficiente como para que su voz baja tuviera peso, mirándome directo a los ojos sin parpadear. Margaret ha estado sola desde el divorcio, sola de una forma que me preocupa, dijo, sin adornos. Si esto es real, me alegro por ella, se lo merece, pero si la estás usando para ajustar cuentas con Emma, te lo haré pagar caro. Su advertencia no sonó a amenaza vacía, sino a promesa firme de alguien acostumbrada a proteger a su familia. No intenté convencerla con grandes declaraciones, porque sabía que no creería en palabras huecas. Solo le dije la verdad más simple que tenía, que no quería hacer daño a Margaret y que entendía lo que estaba en juego. Que, más allá de cómo había empezado todo, estaba tomando lo que pasaba entre nosotros con seriedad.
Rebecca me estudió unos segundos, como si buscara grietas en mi expresión, y finalmente asintió con un gesto seco. Entonces no la decepciones, respondió, dando por terminado el interrogatorio, antes de salir de la cocina. Margaret apareció casi al instante, con el ceño ligeramente fruncido, preguntando qué había dicho su hermana. Le contesté que solo estaba estableciendo límites, que la quería mucho y temía que alguien jugara con sus sentimientos. Margaret suspiró, entre aliviada y avergonzada, diciendo que su hermana a veces confundía protección con control. Sin embargo, se notaba en sus ojos que también agradecía tener a alguien dispuesta a luchar por ella si fuera necesario. Antes de que nos reuniéramos de nuevo con Rebecca, Margaret apretó mi mano con fuerza, como si sellara silenciosamente una confianza nueva. El día de Navidad, mi plan original era quedarme solo en la cafetería haciendo inventario y evitando villancicos a toda costa. Pero a las 8 de la mañana alguien llamó a mi puerta, y cuando abrí, Margaret estaba allí con una bolsa de panadería y 2 cafés. No deberías pasar la Navidad solo, dijo, como si fuera lo más obvio del mundo, sin dar espacio a mis objeciones. Sé que estamos comprometidos de mentira, pero al menos somos amigos de verdad, y los amigos no se dejan solos en días como este. Pasamos la mañana en mi pequeño apartamento, viendo películas viejas y comentando escenas como si las hubiéramos visto juntos toda la vida. Entre una película y otra, la conversación cambió de tono y se volvió más íntima, más honesta que muchas que había tenido en años. Le hablé de mis padres, del accidente, de las navidades raras con mi abuela intentando llenar todos los silencios con comida. Ella habló de su divorcio con Thomas, del día en que él se fue con otra mujer después de 25 años de matrimonio. Contó cómo esa traición había quebrado algo en su interior, convenciéndola de que ciertos tipos de amor ya no eran para ella. Cuando se fue esa noche, su abrigo aún olía a frío y a pan recién horneado, y el apartamento me pareció demasiado vacío de nuevo. 3 días después de Navidad, la puerta de la cafetería se abrió con tanta fuerza que casi chocó contra la pared. Emma entró como una tormenta vestida de invierno, con el móvil en la mano y la mirada cargada de furia contenida. Caminó directo hacia la barra, ignorando por completo a los clientes, y arrojó su teléfono sobre el mostrador. En la pantalla, nuestro video de compromiso seguía sumando millones de reproducciones junto a titulares sensacionalistas. «Está saliendo con mi madre real», gritó, enfatizando cada palabra como una acusación personal. Sentí como todos los músculos de mi cuerpo se tensaban mientras trataba de mantener la voz en un tono moderado. Le pedí que habláramos en un lugar más privado, pero ella estaba decidida a ventilar su rabia frente a cualquier testigo disponible. Me llamó enfermo, vengativo, dijo que claramente lo hacía para herirla por lo que había pasado 2 años atrás. Aseguró que yo estaba usando a Margaret como arma, y cada palabra era una mezcla de culpa proyectada y rabia genuina. Antes de que pudiera responder algo coherente, la puerta volvió a sonar, y Margaret entró con una caja de pasteles en las manos. Al vernos allí, cara a cara, Emma se giró hacia su madre con una expresión de indignación casi teatral. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Él es mi exnovio, ¿te das cuenta de lo ridículo que es esto?», lanzó sin filtros. Margaret dejó la caja con cuidado en una mesa cercana, respirando hondo antes de responderle. «Tengo 52 años, Emma, y tengo derecho a tomar mis propias decisiones sobre con quién paso mi tiempo», dijo con firmeza. Emma soltó una carcajada amarga, hablando de vergüenza, de chismes, de lo que la gente diría sobre una relación así. Nos acusó de ser patéticos, de buscar atención, de haber convertido su vida en un espectáculo público sin su permiso. Yo intervine, intentando dejar claro que nada de aquello tenía que ver con vengarme de ella ni con robarle a su madre. Le dije que tenía 34 años, no 20, y que mis decisiones ya no orbitaban alrededor de nuestra antigua relación. Emma, sin embargo, insistía en verse como el centro de la historia, convencida de que todo se hacía en contra suya. Fue entonces cuando lanzó la amenaza que temíamos desde el principio, la que podía incendiar todo más rápido que cualquier video viral. «Voy a contarle a todo el mundo que fue falso», anunció, con los ojos brillando de determinación venenosa. «Voy a decir que mi madre fue humillada y que tú la usaste para un espectáculo barato, que la engañaste delante de todos.
Mi estómago se encogió al imaginar esa versión de la historia circulando sin nuestra voz para equilibrarla. Antes de que pudiera responder, Margaret dio un paso adelante, colocándose entre Emma y la salida como ancla silenciosa. Adelante, dilo, replicó, con una calma que no tenía nada de sumisa y todo de decisión. Diles que un desconocido no soportó verme plantada y decidió convertirse en mi cita para salvarme de la humillación. Diles que planeábamos fingir durante unas semanas y luego romper discretamente, pero que, contra todo pronóstico, terminamos enamorándonos. La boca de Emma se abrió, incapaz de decidir si estaba más sorprendida por la confesión o por el uso de la palabra enamorarnos. Margaret no retrocedió, incluso cuando el dolor cruzó por los rasgos de su hija como una sombra rápida. No voy a avergonzarme de haber encontrado algo real, aunque haya empezado de la forma más extraña posible, añadió, con la voz firme. Emma terminó marchándose con un portazo y una última frase cargada de resentimiento: se lo merecen, cuando esto explote, no me busquen. El café quedó en silencio, roto solo por el silbido del vapor de la máquina de espresso y el murmullo nervioso de algunos clientes. Margaret se giró hacia mí con los ojos muy abiertos, como si de pronto tomara conciencia de todo lo que acababa de pasar. ¿Acabo de empeorar las cosas o acabo de mejorarlas?, preguntó, con un intento de sonrisa que no llegó a consolidarse. La abracé allí mismo, frente a todos, porque ya no tenía sentido seguir fingiendo que todo era una simple actuación. Acabas de elegirnos, le dije al oído, sin adornos, y eso, por muy difícil que sea, no puede ser algo malo. Esa noche nos sentamos en mi salón, rodeados de papeles y portátiles, intentando decidir cómo responder antes de que Emma lo hiciera. Sabíamos que si ella contaba la historia primero, la narrativa sería la de la burla y la manipulación, y no la de la verdad completa. Así que tomamos la decisión más arriesgada de todas: contar nosotros mismos, sin filtros, todo lo que había pasado desde el restaurante. Encendimos la cámara del portátil, nos sentamos juntos en el sofá y empezamos a hablar, temblando tanto como si fuera una declaración ante un jurado. En el video, yo hablé primero, contando desde mi perspectiva aquella noche en el Salón Magnolia sin omitir la parte dolorosa. Describí cómo la había visto plantada, cómo el camarero la había expuesto sin querer y cómo el restaurante la había reducido a un chisme. Confesé que mi propuesta de rodillas había nacido del impulso de salvarla de esa humillación, no de un plan romántico secreto. Admití que todo había sido un teatro improvisado, una locura que en cualquier otra circunstancia habría terminado en desastre absoluto. Luego conté cómo el falso compromiso nos obligó a pasar tiempo juntos, a hablar de nuestras vidas y a descubrir dolores compartidos. Margaret tomó la palabra después, hablando de su divorcio, de la soledad, de la idea de que a cierta edad el amor ya no es para uno. Dijo que se había sentido ridícula al principio, que el anillo le quemaba el dedo porque sabía cómo había empezado todo. Pero también reconoció que, entre citas fingidas y fiestas obligatorias, había comenzado a sentir algo real, profundo y sereno. Terminamos el video dejando claro que no buscábamos aplausos ni aprobación, solo queríamos que la historia real no fuera contada por terceros. Lo subimos pasada la medianoche, y luego apagamos los teléfonos como quien apaga la luz antes de una tormenta. La mañana siguiente, los móviles vibraban tanto que parecía que querían saltar de las mesitas de noche y huir por su cuenta. Abrimos primero los mensajes con temor, preparados para insultos, burlas y juicios morales sobre la diferencia de edad y el vínculo con Emma. Para nuestra sorpresa, los primeros cientos de comentarios eran, en su mayoría, de apoyo y de una ternura que nos dejó sin habla. Había gente que decía que la historia era más hermosa precisamente porque no había sido perfecta ni planificada desde el inicio. Otros hablaban de amores tardíos, de segundas oportunidades, de parejas con 20 años de diferencia que llevaban décadas juntas. Alguien comentó que Emma debía aprender a dejar que su madre fuera feliz, que los hijos no son dueños de la vida sentimental de sus padres. En la cafetería, la recaudación de una campaña para salvar el local saltó mágicamente de $22,000 a $41,000 en 2 días. Clientes que nunca antes había visto venían solo para comprar café y decir que nuestra historia les daba esperanza de intentarlo una vez más. Una mujer mayor abrazó a Margaret llorando,
contándole que llevaba 10 años viuda y que por primera vez pensaba en volver a salir con alguien. Durante unos días, la balanza pareció inclinarse completamente hacia el lado luminoso, como si la verdad hubiera sido suficiente para redimirlo todo. Pero las historias nunca son tan simples, y la reacción de Emma no tardó en teñir de sombras esa luz recién encontrada. En sus redes sociales, empezó a publicar mensajes insinuando que yo era un manipulador y que su madre estaba en una crisis patética. Compartió fotos antiguas nuestras, escribiendo debajo cosas como se acuerdan cuando esto era normal, para reforzar su narrativa de escándalo. Algunos familiares de Margaret, especialmente una prima llamada Linda, comenzaron a enviarle mensajes diciendo que estaba cometiendo un error. Afirmaban que la gente siempre vería nuestra relación como algo extraño, un desvío indebido de las normas invisibles de la familia. Durante 3 días, la vi deshacerse poco a poco, leer y releer esos comentarios hasta altas horas de la noche sin encontrar paz. Comía mal, dormía poco, y su forma de sostener el teléfono revelaba un temblor constante que la traicionaba más que cualquier palabra. Al atender a los clientes, forzaba sonrisas que se desvanecían en cuanto se daba la vuelta, como si llevara una máscara demasiado pesada. Yo trataba de sostenerla con gestos pequeños, cafés preparados a su gusto, mensajes de voz cuando no quería hablar con nadie más. Sabía que tarde o temprano esa presión acumulada pediría una decisión definitiva, huir para calmar a los demás o quedarse para ser fiel a sí misma. Esa mañana en el coche frente a la cafetería, cuando me dijo que no sabía si podía seguir, le hice la única pregunta que importaba. ¿Me quieres?, pregunté sin rodeos, y después de un silencio breve pero eterno, ella asintió con lágrimas en los ojos y dijo que sí. Entonces le devolví una frase que ella misma me había regalado años atrás: no puedes quemarte para mantener a los demás calientes. Entre suspiro y suspiro, decidió que no seguiríamos viviendo a la sombra de la opinión ajena y dijo: hagámoslo de verdad, sin escondernos. A partir de ahí publicamos fotos juntos sin explicaciones, escribimos sobre el amor después de los 50 y descubrimos cientos de historias parecidas. Personas nos contaban cómo se habían enamorado de amigos de sus ex, de gente 20 años menor, de amores que nadie entendía salvo ellos mismos. Unas semanas después, Rebecca llamó para decir que Emma quería hablar con su madre, y se encontraron en una cafetería neutral, lejos de mi mostrador. Margaret me contó luego que Emma lloró, admitió sentirse traicionada, pero dijo que quería intentar aceptar la relación porque la extrañaba demasiado. 4 meses más tarde, cerré Riverside Coffee una tarde, llené cada mesa de velas y flores, y la esperé con el mismo anillo que había iniciado todo. Esta vez, arrodillado solo ante ella, le pedí que se casara conmigo de verdad, y entre lágrimas y risas nerviosas, Margaret dijo que sí sin dudar. Al mirar hacia atrás, ni Margaret ni yo podemos decir en qué momento exacto el teatro dejó de serlo y se convirtió en hogar. No fue el video viral, ni los aplausos del restaurante, ni siquiera las fiestas donde repetíamos la misma historia una y otra vez. Fue, más bien, la suma de los días silenciosos, las visitas al cementerio, los cafés compartidos antes de abrir la tienda, las navidades que ya no dolían igual. Descubrimos que a veces la vida construye caminos torcidos para empujar a 2 personas hacia el mismo lugar, incluso cuando parece una locura. Nuestra historia no es un manual de cómo deberían ser las cosas, sino la prueba de que el amor rara vez sigue un guión limpio. Hay diferencias de edad, exparejas, familiares que opinan demasiado y cicatrices que nunca desaparecen del todo. Pero también hay manos que se encuentran en medio del caos, decisiones valientes en coches silenciosos y sí que nacen donde antes solo había miedo. Lo impensable dejó de ser un acto aislado en un restaurante caro y se convirtió en la base de una vida que ambos elegimos cada día. Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en segundas oportunidades o en amores que nadie más entiende, cuéntamelo en los comentarios. Déjame saber qué parte te llegó más, qué habrías hecho en lugar de Jason o de Margaret, y si alguna vez viviste algo que parecía imposible de explicar. No olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte más historias profundas y llenas de emociones. Porque a veces, detrás de un gesto impulsivo y de un sí improbable, se esconde justamente la vida que siempre habías necesitado.